La Academia Internacional de las Artes y las Ciencias, con sede en Nueva York, nos adelanta su consideración sobre los eventos más influyentes de Internet en esta década. Los 2 últimos años de una historia que en términos globales recién comienza, se han visto marcados por sucesos novedosos. El uso de Internet durante la campaña presidencial en los Estados Unidos y el uso de Twitter durante las protestas en las elecciones iraníes de este año, que se extendieron simultáneamente en las calles y el ciberespacio. Todos recordamos además el impacto de las fotografías y vídeos de los monjes protestando junto a civiles en la fuertemente militarizada Birmania. La cobertura de prensa de estas protestas prodemocráticas en 2007 se nutrió de la valentía y conocimiento técnico de los pocos ciudadanos con acceso a Internet y teléfonos móviles. Fueron tan eficientes que la cúpula militar tomó la decisión más drástica: desconectó a los 2 únicos proveedores de servicios de Internet del país y las torres de telefonía celular. Aunque la información siguió fluyendo durante un tiempo con el auxilio de los viejos métodos a través de la frontera tailandesa. Hoy blogueros como los birmanos Arganar y Naiphone cumplen largas condenas en prisión por su esfuerzo en informar puntos de vista opuestos a los del gobierno. Digamos de paso que en 2008 ambos fueron reconocidos como ciberdisidentes del año por Reporteros Sin Fronteras, al mismo tiempo que el periodista cubano Ricardo González Alfonso, fundador del Periódico de Cuba y uno de los opositores arrestados en marzo de 2003. Con estos antecedentes y en el momento actual, no es difícil estimularse ante el caso cubano, sin menospreciar los retos que tiene por delante la incipiente blogosfera cubana. Dispone de un arsenal como YouTube, Dailymotion, Twitter, Facebook y otras formas de comunicación a tiempo real, y conoce las claves que en otros sitios han mostrado su eficacia. En primer lugar, la utilización de programas como Ultrasurf, Frigate, Firephonics y otros, desarrollados por varias organizaciones especializadas en el despliegue de tecnología anticensura, lideradas por el Consorcio Mundial de Libertad en Internet. Y por último, aunque no menos importante, la capacidad de crear enlaces de persona a persona que compartan y distribuyan la información abierto secretamente en distintos formatos y por distintas vías. Pero en Cuba se dificulta lo básico. La tecnología necesaria sigue en manos de unos pocos y el acceso a Internet está muy restringido, es demasiado caro y condenadamente lento. Así que ¿de qué blogosfera medianamente consistente podríamos hablar? Considerando que no sean anónimos, que se actualicen con una frecuencia aceptable y que no se confeccionen totalmente fuera del territorio nacional, aunque estrictamente hablando la mayoría necesita soporte exterior, parece ser que se superan los 60 blogs. Cifra ciertamente sorprendente, aún considerando incluida la no despreciable cantidad de bitácoras que el régimen lanzó para contrarrestar con su propaganda la visión poco feliz que algunas webs y blogs continúan generando. Precisamente las anteriores consideraciones conforman las bases del primer concurso Blogger, una isla virtual, organizado desde dentro de Cuba por Generación Y y Convivencia, y que indudablemente fue un primer paso para el autorreconocimiento y una colaboración más sostenida. También fue un momento oportuno para que los periodistas no oficiales tuviesen una especie de reconciliación con los blogueros. Según escribía en un artículo a inicios de noviembre Guillermo Fariñas, el disidente que a mediados de 2007 inició una huelga de hambre por el acceso a Internet para todos los cubanos, que tuvo gran repercusión mundial y a la que se sumaron varios opositores. ¿Reconciliación? Así parece que están las cosas. Es verdad que Joanny Sánchez ha recibido tal excesiva cantidad de premios en tan poco tiempo que el merecimiento queda sepultado hasta el cuello, y se nota sobradamente que los premios se premian a sí mismos según lo premiado. Es verdad que si se busca en Generación Y términos como Payá, Bisset, Marta Beatriz e incluso Damas de Blanco, no tendremos ni un post para enterarnos. Es verdad que esta bloguera, quien no ha sufrido prisión ni el desgaste de años de lucha, ha pasado a ser ya una especie de referente de la disidencia cubana. El número de entradas en el buscador de Google, Joanny prácticamente empata con Payá, el anterior referente mediático, etcétera, etcétera. Pero enfocar el asunto de esta manera no hace justicia a nadie, y además de alimentar nuestro lado menos amable, muestra una visión algo ingenua de la disidencia en la isla. Se podrían diferenciar grosso modo 3 capas o regiones o modos de disentimiento en Cuba, cuyos márgenes más íntimos están en estrecho contacto y que tienen varios vasos comunicantes entre unos y otros, así que no es difícil pasar de aquí a allí e incluso ejercer la disidencia en distintas capas de manera más o menos simultánea. El tema es sumamente pintoresco y este esquema es francamente mejorable, pero me aventuro a presentarlo. La disidencia que podríamos llamar contenida es más abundante, siendo de algún modo primaria. Sus medios de expresión son simples y numerosos, aunque de alcance limitado. Su accionar es intermitente y la queja generalizada es su principal método de persuasión. Quienes la practican no suelen integrarse en grupos, aunque repudien al origen común de sus males. El hecho de intentar resolver sus propios problemas es lucha prioritaria y suficiente. Este tipo de disidencia es reconocible por los cubanos, pues la mayoría se adscribiría a ella en algún momento, y es poco visible al exterior, donde no podría asegurarse la pertenencia de figura alguna. Quizá Pánfilo, cuya notoriedad le vino sin él quererlo, y que ya asumida le obligará a sacar un pie fuera de los márgenes protectores del anonimato, muy a su pesar, aunque con la esperanza de que algún beneficio venga a poner remedio en ello. La disidencia que llamaremos directa
es la que practica básicamente la llamada oposición política, que cuenta con figuras hoy reconocibles, aunque con discutible y variable calado en el grueso de la población, entre otras cosas porque se sabe que es peligroso mezclarse con quienes están constantemente vigilados por el gobierno. Tiene el gran mérito histórico de haber mantenido su presencia en todos estos años, denunciando incesantemente las violaciones a los derechos humanos y proponiendo alternativas políticas a un régimen que ha hecho todo lo que está en sus manos para aplastarlos, dividirlos y acallarlos. Hay no pocas discordias entre estos opositores, algo hasta cierto punto lógico en proyectos globales. El enfoque político de su disidencia contra el régimen imperante, que consideran sin subterfugios como la causa radical de nuestros males, les ha expuesto en primera línea, debilitándoles y diezmándoles de algún modo, aunque acrecentándoles moralmente. Sus métodos han estado condicionados por la resistencia y magnitud del poder que han enfrentado durante tantos años y que han querido derribar de un golpe, así que en términos globales su movilidad se resiente. Fuera de Cuba son visibles por la naturaleza estoica de su lucha y su defensa de los derechos humanos, aunque el apoyo internacional suele considerarse en relación con determinadas figuras líderes, cuya importancia puede verse disminuida o aumentada según la empatía ideológica de quien mire, si encuentra o no afiliaciones entre aquellos proyectos políticos y los suyos propios. Al tipo de disidencia que nos compete en este caso la llamaremos colateral. Comenzó a ser visible nuevamente, adverbio que no corresponde explicar ahora, hacia mediados de los 90, aunque sus bases se fueron asentando en el terreno cultural a finales de la anterior década. Está enfocado en la sociedad civil, así que su tardía reaparición se debe al resentimiento de la probada eficacia del régimen para acabar precisamente con el área de influencia de personas y grupos ajenos a sus órdenes políticos, que en su momento de esplendor totalitario copaba los espacios de participación social y ahogaba todo asomo de libertad individual. Sus pretensiones no son ir contra el sistema, al menos no declaradamente. Su perfil es más bajo, sus miras son más modestas, en principio sus cambios se conciben desde dentro. Quizá por estrategia de supervivencia, quizá por su proyección social, o por ambos motivos, se declaran ajenos a la política y sin vínculos con la oposición. Los jóvenes, generalmente con estudios superiores o una buena preparación intelectual, llevan la voz cantante aquí, y casi siempre se relacionan con el mundo de la cultura, en parte porque se requiere un discurso más elaborado, alusivo y elusivo para dejar clara una disidencia no confrontativa, y en parte porque la creación artística ha sido el cauce natural de una expresión no política de libertades personales. Ha sido en el campo cultural donde se han desarrollado la mayoría de los espacios alternativos últimamente, y donde el régimen ha mostrado mayores apariencias de apertura al interior de la isla, y más que nada debido al reacomodo de su política ante cambios internacionales y al empuje de ciudadanos que se rebelan cada vez que tienen oportunidad, exigiendo perestroikas minimalistas y no pocas veces efímeras, pero que animan áreas de participación y debate al margen de las políticas partidistas. La disidencia colateral está más entrenada en un cierto espacio de diálogo. Se aprovecha la relativa permisividad en determinados ámbitos para poner a prueba la naturaleza misma de su moderación. Da igual si es la iglesia de Santa Rita o una revista literaria o cualquier patio interior donde se organiza oficialmente el debate de un tema X con visos de libertad de opinión. Son admitidos allí con reservas, etiquetados como contestatarios o conflictivos, y aun cuando intentan no cruzar la difusa línea que obliga a cerrar una exposición o un encuentro de hip hop o una lectura de poemas, nunca se sabe. En cualquier caso, obligan a la otra parte a una cierta condescendencia oficial, a cierta permisividad a regañadientes, pues mantener, aleccionar e incluso alentar tales guetos le permite al régimen adjuntarse una imagen de moderación y cambios al tiempo que acota y controla, aunque podría juzgarse irónicamente como un esfuerzo para organizar y jerarquizar, una disidencia que considera inoperante mientras mantengan dentro de un cierto elitismo intelectual, buscando por todos los medios que no ejerzan su influencia en espacios sociales más amplios y espontáneos. Lo dijo muy